Hola amigos, buenas noches. Les doy la bienvenida a este espacio Terror en la Habitación 2020. A continuación, les voy a narrar algunos hechos que me sucedieron cuando yo era todavía una niña. A esta narración yo la he titulado como El cuadro del diablo. Sucedió que en aquel tiempo uno de mis hermanos estaba cursando la secundaria. Él tenía que escoger algún taller y el que más le agradaba o le llamaba la atención fue el taller de dibujo técnico. Sin embargo, un requisito para poder pasar la materia era elaborar un cuadro, pero este cuadro tenía que ser pirografiado. Tenía que elegir un dibujo, el que sea. Lo tenía que plasmar en ese cuadro a lápiz. Y enseguida tenía que pirografiarlo, después pintarlo y al final barnizarlo completamente. En aquel tiempo, mi hermano era fanático de los luchadores. A él le encanta mucho la lucha libre. Aún lo sigue viendo las luchas. Y pues como ustedes saben, la lucha libre mexicana pues es un deporte extremo. Y realmente yo respeto mucho lo que hace cada uno de estos luchadores. Su preparación y dedicación es de admirarse. Y bueno, él decidió elegir algunos de sus ídolos favoritos. Entonces estuvo seleccionando cuáles. Entre los que él eligió en ese momento fue el Santo, el enmascarado de plata, que está aquí entre los que puse aquí. También eligió a Blue Demon, a Octagón, a Mascarita Sagrada, el vampiro canadiense, Carmelo y sus muchachos, Rayo de Jalisco y algunos otros más. Él tenía sus favoritos. De hecho, a veces usaba algunas máscaras. Cuando tenía la oportunidad, se las ponía y estaba viendo la lucha. Máscara contra cabellera. En lo personal, a mí me gustaba mucho Tinieblas y Aluche. Recuerdo que una noche vi a mi hermano sentado en un banquito
Él estaba trabajando sobre una mesita de madera. Teníamos una mesita pequeña y él ahí trabajaba. Tenía en una silla un paquete de póster y varias revistas. Esas revistas tenía muchísimas porque él las fue acumulando con el paso del tiempo y ya tenía una gran variedad de revistas y de pósters. Algunos ya estaban muy viejitos, pero él seguía conservándolos porque pues eran sus ídolos. Recuerdo que yo me acerqué un poco, pero como lo vi trabajando, no quise interrumpir sus actividades. Entonces ya no le hablé, solamente me acerqué un poco, lo vi que estaba muy atento y muy dedicado, entonces no quise interrumpirlo más. No quise distraerlo, porque a veces cuando uno llega y le habla a la persona, ya no te quedan igual las cosas porque siento que la distraes. Entonces yo pensé en eso y dije, lo voy a distraer, no le va a quedar bien su trabajo, entonces mejor no le hablo y decidí retirarme, ya que no quise que él perdiera esa concentración en el trabajo que él estaba realizando. También pensé, mejor mañana le pregunto cómo va en sus actividades, cómo va en su trabajo, qué le falta hacer. Entonces fui a dormirme a mi cuarto. Me fui a mi habitación y lo dejé que él siguiera trabajando. A la mañana siguiente me acerqué para ver su trabajo, pero vi que en una maderita, en un recuadro de madera, en lo que se dice un cuadro pequeño, tenía el dibujo de un demonio, o lo que comúnmente conocemos como un diablo. Pero este demonio o diablo, pues no era como comúnmente lo describen las personas. Yo lo vi de manera, era un demonio corpulento, muy musculoso. Tenía una cola gruesa y larga, y en la punta de la cola tenía un ancla y unos cuernos enormes y gruesos, unos cuernos anchos. Y realmente nada más de acordarme, me da un poco de miedo y se me pone la piel chinita. Estaba pintado de color rojo. Tenía varias tonalidades rojizas, no era totalmente un rojo parejo, sino estaba como entre guinda, o sea, todos los rojos
que ustedes se puedan imaginar en todos los tonos. Iba desvaneciendo el color en esa figura que les comento. En su mano tenía un balón de básquetbol y daba la impresión de que lo estaba girando. Recuerdo que lo tenía girando en un solo dedo, porque le dio ese efecto. Era un efecto que él le ponía como en tercera dimensión. Y recuerdo también que él lo colgó ahí en su cama, junto a su cama, como si fuera, hagan de cuenta, como si fuera un cuadro más dentro de su colección. Pero esa noche, dice mi hermano, que él empezó a sentir que alguien estaba enfrente de él, parado junto a sus pies. Y él se quedaba así mirando fijamente, porque él no sabía qué era exactamente o qué podría ser. Dice que comenzó a pensar, me estoy imaginando cosas. Y él pensaba, ¿será posible que pudiera ser un espectro entre la oscuridad o alguien del más allá, algún fantasma, un ánima en pena? Pensó miles de cosas en ese momento. Él pensaba muchas cosas como estas. De pronto, dice mi hermano, que sintió los dedos de una mano sobre sus pies y ya no se pudo mover, ni tampoco pudo hablar. Entonces dice que él sintió que lo empezaron a jalar hacia el piso, como si lo quisieran tirar de la cama. Pero como él no podía moverse ni hablar, dice que sí sentía los dedos de ese ente o de ese espectro, no sé qué pudiera ser. Entonces él tenía mucho miedo y entró en desesperación. Dice que él comenzó a decir muchas groserías y empezó a luchar como pudo con ese ente del más allá. Duró unos minutos y de pronto se le quitó. Pero esos minutos para él fueron eternos. Él estaba sudando de miedo. Después de que se le quitó, mi hermano ya se pudo mover, pero sí estaba muy espantado. Y a partir de ese momento, mi hermano decidió quitar el cuadro. Lo quitó de su cuarto y decidió guardarlo en una cajita con otros objetos.
Entonces los separamos con objetos en cajitas que ya no ocupábamos. Después, en mi casa, hicimos el aseo general, pero realmente yo no me di cuenta de que esa cajita en donde él puso el cuadro, pues quedó ahí abajo de mi cama. Ya moviendo las cosas, yo me llevé unas cajitas para mi cuarto y otras cajitas las dejé en una bodega que teníamos. Y precisamente esa caja fue a dar debajo de mi cama, pero yo no me había percatado de esto. Y como hay muchas actividades que hacer dentro de mi casa, yo ya no revisé. No me percaté y lo olvidé por completo. Yo recuerdo que comencé a tener algunas pesadillas. Y en mis pesadillas a mí me daba mucho miedo, me daba angustia, me daban escalofríos. Recuerdo que soñaba a mis familiares flotando. Y también recuerdo que al momento de que los veía flotar y veía que se querían acercar hacia mí, pero así flotando, así en el aire sin tocar el piso, se querían acercar a mí. Entonces eso a mí me daba mucho miedo. Esas pesadillas para mí eran terribles. Entonces yo ya no quería dormirme porque pensaba, voy a volver a soñar lo mismo, voy a soñar a mis familiares, pero soñaba a familiares que ya no están aquí conmigo. Y también dentro de mi sueño recuerdo que soñé a mi abuelita que estaba flotando y que venía hacia mí. Entonces a mí me daba muchísimo miedo eso, y en el momento que ella se me iba acercando, yo recordaba dentro de mi sueño, dentro de esa pesadilla, yo recordaba que ella ya no estaba aquí conmigo, que ella había fallecido. Entonces, aún más miedo sentía. Un día, cuando ella se me acercaba en el viento, vi que se comenzó a caer en pedazos su piel, o sea, su carne, así de todo el cuerpo, se fue despedazando y yo en ese momento quería, no sé, lo veía tan real que yo sentía morirme del miedo. En el momento que se le iba cayendo la piel, yo vi completamente el esqueleto, el puro esqueleto lo vi, así como si fuera el sistema óseo, así yo veía completamente el esqueleto, veía cómo se le iba cayendo toda la piel en pedazos,
se iba acercando hacia mí hasta que ya se convertía en un esqueleto completamente. Yo recuerdo que mi susto fue tan grande que comencé a llorar y a saltar y no podía hablar. Yo sentía que gritaba, pero no podía, y yo no me escuchaba, yo misma no me escuchaba dentro de mi sueño o dentro de mi pesadilla. Pues sí, tenía bastante miedo. Y dentro de esos gritos que yo daba muy fuertes, recuerdo que al saltar logré despertarme por fin. Yo creo que de tanto brinco que di, me desperté. Yo estaba muy asustada, muy angustiada. Mi corazón latía muy fuerte. Y ese día yo me desperté llorando, de verdad. Me desperté llorando y yo estaba en mi cama, lo recuerdo muy bien, porque ese susto fue muy grande para mí. Después estuve pensando y recordé. Se me vino a la mente el cuadro, ese cuadro que hizo mi hermano, ese cuadro de ese demonio o ese diablo que hizo él. Entonces yo me puse a buscarlo y sí vi que estaba en la cajita ahí debajo de mi cama. Y entonces yo lo agarré y lo tiré a la basura. Y yo me encomendé a mi religión, a mis creencias. Yo respeto cualquier religión y también en lo que crean. Yo me encomendé a mi religión. Después de todo esto y después de comentarle a mis familiares todo lo que pasó, mi pesadilla y que tiré el cuadro, pues yo me pongo a pensar. No sé si quizá el que tengas alguna imagen de esa magnitud atraiga cosas malas, ya que es una imagen maligna. No sé si quizá el tenerlo en casa implicaba que yo tuviera esas pesadillas y al igual mi hermano que no pudiera hablar y que sentía esas manos sobre sus pies que lo jalaban, que lo querían tirar de la cama. También pienso que lo que pasó con mi hermano es algo que no tiene explicación o que al menos yo no lo puedo explicar. Son hechos muy extraños, muy raros. Y llegamos hasta el punto en donde ya no podíamos dormir, ya teníamos insomnio. De hecho, yo ya ni quería apagar la luz. Y aún con la luz prendida, aún así yo tenía miedo. En ocasiones pienso que quizá pudiera ser
algunas almas de las personas que no pudieron descansar en paz por algún motivo, o a lo mejor cosas o entes que quizá uno atrae con las imágenes malignas que pudiéramos tener en casa o en las cuales no creemos. Pero sí me sorprende mucho cómo con las personas coincidimos en las cosas que nos pasan y que en ocasiones también son vivencias similares. Todo eso a mí me llama la atención. Y este espacio es para que ustedes también puedan compartir si les ha sucedido algo así. Porque yo sí creo. Hay personas que no creen y es muy respetable. Pero por ahí dicen que hasta que no te pase es cuando tú crees. Pues a mí me sucedió esta pesadilla, y también les comparto lo que le pasó a mi hermano, ya que él hizo ese cuadro pues sin ninguna intención, sin ninguna mala intención. Simplemente fue algo que él quiso dibujar, él quiso pirografiar y lo llevó a cabo por nada más porque a él le gustaba, pero no con alguna otra intención. Y ahora con lo que ya pasó, pues decidí tirar ese cuadro. No sé si tenga algo que ver con mis pesadillas o quizá fueron pensamientos que se me quedaron en la mente, y al relacionarlos y al llegar la noche y yo acostarme en mi cama, quizá yo misma provocaba eso, tener alguna pesadilla, porque también puede ser eso. No descarto cualquier posibilidad. Y bueno, gracias por escucharme. Les envío saludos. Que tengan bonita noche, amigos. Espero no espantarlos, pero sí quiero compartirles estas vivencias que yo he tenido, estas pesadillas, y también les voy a compartir más adelante algunas cosas, algunas situaciones que también vivieron mis abuelos, mis tías, mi mamá y algunas de mis hermanas. Bueno, amigos, me despido. Nos vemos en el próximo video de Terror en la Habitación 2020.